Hola amigos de YouTube, hoy les vengo a traer un resumen, más bien un resumen de la reforma laboral. Esto es una información que nos compete absolutamente a todos, tanto a los empleadores como a los trabajadores. Entonces, vamos al grano. Yo me tomé el trabajo de leer la reforma, yo aquí se las traigo. Y la idea es que entremos en detalle qué es lo que está diciendo la reforma laboral, como pues para despejar dudas, porque se escucha mucha información. Entonces yo lo que hice fue, la tomé, la bajé y empecé a mirar los puntos más importantes, de los cuales yo los subrayo y se los explico acá en este video. Listo, vamos a empezar. Entonces, este es el proyecto de ley. Recuerden, esto es un borrador, hasta ahorita se radicó para ser aprobado. Entonces, ¿cómo quedó ese borrador? Entonces quiero explicarles aquí en el capítulo 1, menciona sobre las modalidades de contratación. Ahí dice modalidades contractuales, pero realmente aquí lo que se habla es de modalidades de contratación. ¿Cómo contratan a las empresas? Bueno, aquí veo, yo aquí les subrayo en amarillito, es que esta reforma laboral lo que está haciendo es incentivar, o mejor dicho, da la orden para que el contrato a término indefinido prevalezca. Vea, los trabajadores serán vinculados mediante contrato de trabajo a término indefinido. Es decir, que muy probablemente, si esto lo llegan a aprobar, pues los contratos a término fijo se irían desplazando poco a poco. Acá menciona que excepcionalmente podrán celebrarse en contratos a término temporal, tendrán una naturaleza temporal, pero solamente es para trabajos ocasionales o accidental o transitorio, y el empleador tendrá que demostrarlo, que realmente no va a necesitar al trabajador durante una continuidad de tiempo. Esto es algo que menciona la reforma laboral. Lo que va a prevalecer son los contratos a término indefinido. Yo no quiero entrar aquí en polémica si es bueno o no, más bien ustedes escriban en la caja de comentarios cómo les parece esto. En cierta forma es algo bueno, en cierta forma también ayuda mucho al tema del trabajador. ¿Listo? Bueno, resulta que si la persona no quiere, o sea, cuando el empleador no quiere hacer como tal esta transición de pasar sus contratos, habrá un ente, la Inspección del Trabajo, que velará porque los empleadores comiencen a hacer esta transición de tipo de contratación, de término fijo a término indefinido. Listo, bueno, sigamos mirando aquí, porque aquí menciona también los contratos de trabajo a término fijo, ¿sí? Bueno, podrán celebrarse en contratos de término fijo, vea que acá dice, ¿sí? Pero deben ser superiores a un mes y máximo 2 años, ¿sí? Y deben atender las necesidades temporales del empleador. Entonces, ¿qué sucede? Él puede celebrar, el empleador puede celebrar contratos a término fijo, pero no pueden superar 2 años, y debe especificar la necesidad temporal que tiene que atender por medio de ese contrato a término fijo, o si no, de lo contrario, tiene que hacer un contrato a término indefinido. Bueno, cuando el contrato de trabajo se celebre por término inferior a 1 año, las partes podrán prorrogarlo, porque fíjese que acá dice que debe ser superior a un mes e inferior a 2 años. Entonces, si es inferior a 1 año, podrán prorrogarlo por el número de veces, pero ojo, si con 30 días de antelación de vencimiento del plazo pactado se prorroga sin ninguna de las partes y supera los 2 años, automáticamente se convierte en un contrato indefinido. ¿Listo? Entonces fíjense que los contratos a término fijo, esto lo tendrán que analizar muy bien. Vuelvo y repito, esto es un borrador, no se sabe si esto lo van a aprobar o no. La idea mía es mostrarles cómo está el borrador de la reforma laboral. Entonces esto es en cuanto a contratación a término indefinido y contratación a término fijo. Esto les interesa mucho a los que actualmente tienen contratos a término fijo. Fíjese que se van a ir desplazando, si esto lo llegan a aprobar, a término indefinido y directamente con la empresa. Ahorita más adelante les voy a mostrar lo que dice de las empresas temporales. Listo, acá dice contrato de trabajo por duración o obra labor determinada. Resulta que acá dice que se pueden celebrar contratos por obra labor, ¿sí?
pero deben ser por escrito, ¿sí? Aunque fíjese que la legislación dice que no importa, si se identifica que hay una vinculación laboral, se tiene como contrato de trabajo así no esté escrito, pero acá dice que se debe celebrar por escrito este tema de obra-labor, y cuando una vez finalice la obra-labor contratada, continúe prestando los servicios, el contrato pasará o habrá una relación laboral y pasará a ser indefinido. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, usted hace un contrato obra-labor en una empresa, pero si ya es muy consecutivo, ¿sí? Ya lleva bastante tiempo, pasa más de los 2 años, automáticamente puede alegar o se puede, no llamemos esa palabra alegar, sino automáticamente pasaría a ser un contrato a término indefinido para esa persona que está presentando la obra labor. Fíjese que el tema de contratación está muy dirigido a que todo se convierta en contrato a término indefinido en cuanto a la relación contractual con empleador-trabajador. Listo, aquí en el artículo 7 menciona sobre estabilidad laboral reforzada. ¿Qué quiere decir eso? Que pues si ustedes, las personas que les voy a decir lo que yo subrayé aquí. Las personas que se encuentran en estas circunstancias del punto A al punto E pueden exigir estabilidad laboral reforzada. Vamos a leer cuáles. Entonces, los que están con fuero sindical, los que tienen un fuero de salud, es decir, una afectación grave de salud que les impida o dificulte el desempeño de sus labores. Ellos pueden pedir estabilidad laboral reforzada. Trabajadores en situación de discapacidad pueden exigir estabilidad. Ojo, porque vea lo que dice acá. Para que opere esta protección no se requiere que el trabajador haya sido calificado con algún porcentaje de pérdida de calificación laboral. Fíjese que una persona en situación de discapacidad no requiere, según lo que dice acá, que le hayan calificado un porcentaje de pérdida de calificación laboral. Puede exigir la estabilidad laboral reforzada. Eso dice en el punto C del artículo 7. ¿Sí? Por eso lo subrayé. El D, embarazo, o sea, mujer en estado de embarazo hasta los 6 meses después del parto. Entonces tuvo el parto y después de 6 meses puede solicitar estabilidad laboral reforzada. Pero ojo con lo que viene acá. También esto cubre al cónyuge. Es decir, la persona de género hombre, el papá de ese bebé, la esposa tuvo hijo, puede solicitar esa estabilidad laboral reforzada durante 6 meses después de haber nacido el hijo. O sea, no lo pueden despedir. Pero es que el trabajador tuvo bebé hace 2 días. No importa, lo vamos a despedir. No, él puede solicitar una estabilidad laboral reforzada siempre y cuando ella, la persona que tuvo el parto, la mujer, no tenga un empleo formal. Bueno, esto dice aquí la reforma laboral. Bueno, los prepensionados, que les falten los últimos 3 años. Me faltan 3 años para pensionarme. Puedo solicitar estabilidad laboral reforzada. Bueno, acá dice que para usted como empleador generar un despido, se debe requerir una autorización judicial, es decir, ante un juez deben solicitar esa autorización. Por ejemplo, si yo tengo fuero sindical o tengo fuero de salud, acá dice que para los puntos desde la A, mejor dicho, si usted cumple con estos requerimientos de solicitar estabilidad laboral reforzada, para que se ejecute como tal una salida de la empresa, debe tener una autorización judicial. ¿Excepto cuáles puntos? Excepto el B, el C, el D y el D. Siempre y cuando, o sea, estos de afectación a la salud, siempre y cuando desde el primer momento que usted firmó el contrato, ya la empresa sabía que usted tenía esa enfermedad. ¿Listo? Ahí sí no requiere la autorización del Ministerio de Trabajo. Espero que sea claro. Hay estos puntos que exigen la estabilidad laboral reforzada. Bueno, ahora indemnizaciones por despidos injustificados. Entonces resulta que
Aquí sube, aquí aumenta un poquito, espere yo me encojo acá, aquí aumenta porque anteriormente las indemnizaciones se liquidaban con 30 días, esto aumentó, ¿sí? Aumentó a 45 días de salario. Póngale cuidado muy bien a esto. Entonces, indemnizaciones sin justa causa. ¿Qué quiere decir indemnizaciones sin justa causa? Que a usted lo despidieron sin causa alguna. A usted la empresa lo tiene que indemnizar porque le terminó su contrato sin justa causa. Entonces, para los de término fijo, la indemnización corresponde a que deben pagarle el tiempo faltante para cumplir el plazo estipulado. Por ejemplo, si usted tenía un contrato a 1 año y a los 3 meses lo despidieron sin justa causa, le deben pagar, acá dice, la indemnización corresponde a los salarios correspondientes al tiempo faltante. Le tendrían que pagar esos 10 meses que no tomaron la decisión de sacarlo. Entonces, a los 2 meses, entonces faltan los 10 meses por cumplir el contrato, le tienen que pagar, ¿sí? En ningún caso, la indemnización será inferior a 45 días de salario. Los contratos por obra labor también tienen que pagarle. Si usted está haciendo una obra labor y no la terminó y lo sacaron sin justa causa, el empleador tendrá que pagarle toda la terminación, como si estuviera terminado como tal esa obra labor que se comprometió a presentar. Los contratos a término indefinido, vea, pónganle cuidado a esto las personas que tengan contrato a término indefinido. ¿Por qué? La liquidación, o sea, la indemnización, ojo, porque una cosa es la liquidación y adicional a eso es la indemnización cuando el despido se hace sin justa causa. Entonces son 45 días de salario cuando el trabajador tuviera tiempo de servicio no mayor a 1 año. Entonces, si usted tiene contrato a término indefinido, la indemnización es de 45 días de salario, siempre y cuando usted no haya pasado. Pero si usted ya lleva más de 1 año, vea lo que dice acá, son 45 días adicionales de salario sobre los 45 días básicos del literal A. Entonces, fíjese que ahí se aumenta como tal esa indemnización para las personas que tienen término indefinido sin justa causa. Ojo, sin justa causa. Bueno, sigamos acá mirando. En numeral tal, si la terminación de contrato del trabajador o el empleador no paga los salarios, bueno, deberá trabajar como indemnización una suma igual al último salario diario. Bueno, acá lo que dice es que si la persona de pronto se demoró, o sea, el empleador se demoró en pagar esa indemnización, vea, deberá pagar al trabajador como indemnización una suma igual al último salario diario por cada día de retardo hasta cuando se verifique el pago. Es decir, si el empleador se demoró en pagar esa indemnización, esto aquí lo que está subrayado en amarillo lo que dice es que deberá pagar una indemnización por cada día de retardo hasta cuando se verifique el pago. La idea es que paguen esa indemnización tan pronto se genere el despido o la liquidación. Bueno, acá en el artículo 10 habla sobre los despidos arbitrarios, ¿sí? Entonces resulta que pues aquí en este borrador de reforma laboral lo que dice es que el empleador debe probar con hechos, aquí más abajito menciona sobre los factores que se deben tener en cuenta para realizar estos despidos de arbitramiento. Entonces probar las razones, unas razones objetivas por las cuales usted como empleador determinó la salida de ese trabajador o la prestación de ese servicio de ese trabajador. Bueno, acá está más específico. Mire, hay unos principios que deben tener en cuenta para aplicar el procedimiento de despido con justa causa. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esos principios? Dignidad del trabajador, ¿sí? Presunción de inocencia. Usted tiene que primero como empleador presumir una inocencia de esa falta que usted cree que para usted está afectando su empresa. Debe haber una proporcionalidad. La falta debe ser proporcional a la sanción. Derecho a la defensa. Contradicción y controversia de las pruebas. Lealtad y buena fe. Imparcialidad. Respeto al nombre y la honra. Esto dice acá en el artículo 11 que esto se debe tener en cuenta en el procedimiento para aplicar una sanción o un despido con justa causa. Esto es importante que lo sepan, digamos, las áreas de gestión humana, porque muchas veces
se pueden presentar episodios donde pueden de pronto no cumplir con este procedimiento y pueden verse vistos en una demanda por parte del trabajador. Acá menciona incluso debe haber una comunicación formal, deben haber unos descargos, deben haber pruebas fundamentadas que muestren la falta que hizo el trabajador. Esas faltas se pueden entrar en controversia con el trabajador. Acá dice que aquí la sanción debe ser proporcional y se puede revisar esa decisión. Entonces fíjese que es muy importante que ustedes sepan qué contiene el procedimiento para hacer un despido con justa causa. Vea, con justa causa, artículo 115. ¿Sí? Eso dice en el borrador de la reforma laboral. Bueno, acá dice que puede tener en esta revisión de la decisión, si la empresa tiene sindicato, debe tener 2 representantes del sindicato. Podrán tener la asistencia de acompañamiento de 2 representantes del sindicato para que verifiquen estos descargos y todo este tipo de procedimiento que se está haciendo. Bueno, acá dice contratistas y subcontratistas. Vea, tercerización y empresa de servicios temporales. Miren lo que me encontré aquí. Yo aquí se lo subrayo, y es que realmente, bueno, acá dice que es un contratista, que es un subcontratista, para optimizar como tal esos términos. Pero vea lo que dice acá, parágrafo 2, vea. Las empresas usuarias no podrán celebrar contratos con las empresas de servicios temporales para la atención de necesidades permanentes de la empresa. Aquí pues me imagino que tendrán que verificar, esto es un borrador. Entonces las empresas temporales, ¿qué va a pasar con las empresas temporales? ¿Sí? Vuelvo y repito, escriban en la caja de comentarios qué opinan de este borrador. ¿Por qué? Porque si las empresas usuarias no podrán celebrar contratos, pues las empresas temporales van a desaparecer probablemente. Ojo que acá dice que... ojo lo que dice acá, vea. Si el vencimiento del plazo estipulado en la ley, mejor dicho, si usted como empleador tiene un contrato actual con una empresa temporal, no lo podrá prorrogar, vea. No podrá prorrogar el contrato comercial sin celebrar uno nuevo con la misma o con diferente empresa temporal. Es decir, usted tiene un contrato con una empresa temporal actualmente y está cubriendo unas necesidades permanentes de la empresa. O sea, la gente que usted tiene ahí está continuamente, ya lleva más de 2 años, no podrá celebrar uno nuevo con esa misma temporal, ni tampoco con otra nueva temporal. Vuelvo y repito que esta reforma está muy enfocada a celebrar contratos directos con la empresa y directos como término indefinido. ¿Sí? Bueno, esto está en cierta forma muy a favor de la población laboral. Entonces, bueno, vamos a mirar acá. Contratos de prestación de servicios. Ve algo que me encontré aquí, lo subrayé. No podrán celebrarse en contratos de prestación de servicios con personas naturales. Eso se ve mucho. Usted es una persona natural, hago una prestación de servicio, le paso una cuenta de cobro y ya. No se podrán celebrar ese tipo de contratos con personas naturales. Acá dice que en dado caso que se detecte esto, se deberá pagar una indemnización a esa persona. O sea, si usted tiene un contrato, usted tiene, sí, una vinculación contractual como persona natural de prestación de servicio se detecta esto, entraría también como a una figura de pagar la indemnización, moratoria, todo lo que tenga que ver con el contrato indefinido. Tienen que verificar, pues esto depende si esto se aprueba, ¿no? Pero entonces esto es un tema que también pues ayuda a las personas de prestación de servicios como que se estén más vinculados a esa empresa. Esto también es un tema de análisis. Tiene que haber un equilibrio empleador-trabajador. Yo simplemente estoy leyendo lo que dice la reforma para que ustedes estén mejor ambientados. Bueno, acá viene algo también que se ha hablado mucho, es el tema de la jornada de trabajo. Vuelven las horas extras. Acuérdense que la ley 789 del 2002 las acabó,
¿sí? En el 2012 acabaron las horas extras y dice, yo nunca he ganado horas extras, y yo me acuerdo que yo llevo trabajando desde antes del 2002. Pero aquí vuelven otra vez. Entonces acá establecen que el turno diurno es de 6 de la mañana a 6 de la tarde y el turno nocturno de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Después, si usted trabaja después de las 6 de la tarde, ya pasan a ser horas extras. Entonces, esto lo establece aquí, acá por eso dicen en borrador. ¿Listo? Duración de la jornada diurna, 8 horas, sigue siendo lo mismo. Pero ojo que fíjese que va a ser disminuida a 42 horas por semana. Ahorita la tenemos en 48. Se van a bajar esas 6 horas. ¿Listo? Bueno, ¿qué sucede? Que esta jornada puede ser todavía aún menor cuando las labores de ese empleador sean insalubres o peligrosas. Por ejemplo, si usted está trabajando en una empresa donde las labores que usted hace son insalubres o peligrosas, eso lo tienen que verificar muy bien. El gobierno puede ordenar reducir esa jornada de 42 horas, ¿sí? Bueno, ahora vamos a mirar lo de los adolescentes autorizados, ¿sí? ¿Qué quiere decir los adolescentes autorizados? Los mayores de 15 años, menores de 17 que pueden trabajar. Ellos deben hacer una jornada de trabajo. Igual van a tener también el salario ojo, una cosa son los aprendices, ahorita voy a hablar de los aprendices, y otra cosa son las personas que trabajan a los 15 años hasta los 17 años, ¿sí? Esas son personas que los padres autorizaron para que trabajaran en esa empresa, ¿sí? Eso es un procedimiento. Ellos van a trabajar su horario normal, pero ojo, solamente un turno que no exceda 6 horas al día, 36 horas a la semana, ¿sí? Y el salario es el salario común y corriente, es decir, no podrá ser inferior al salario mínimo legal vigente mensual. ¿Listo? Bueno, para las personas que de pronto, esos casos de 15 a 17 años que trabajan. Bueno, ahora resulta que la persona empleadora no podrá, aún con acto de consentimiento del trabajador, contratarlo para la ejecución de 2 turnos en el mismo día. Entonces, por ejemplo, usted tiene un turno 6 a 2 y habló con el trabajador, venga, se va a quedar hasta las 10. Acá dice la reforma, ¿no? La persona empleadora no podrá, aún con consentimiento del trabajador, contratarlo para la ejecución de 2 turnos en el mismo día, salvo que sean labores de supervisión, dirección, confianza o manejo. Ojo, eso lo dice la reforma en el parágrafo 1. Bueno, vea algo que me encontré acá, y es que habla de las cajas de compensación, ¿sí? Los empleadores y las cajas de compensación deberán facilitar o promover una jornada semestral, es decir, una jornada cada 6 meses, para que los trabajadores puedan compartir con su familia, ¿sí? Tengan espacios pero sin afectar los días de descanso, ¿sí? La verdad no sé cómo irán a cuadrar, es decir, que cada 6 meses las cajas de compensación y las empresas deben promover unos espacios de tiempo que no son el día de descanso. Claro que de pronto en la actualidad se puede ver que el día de la familia o los días libres que les dan por fecha de cumpleaños, no sé. Pero esto lo dice en el parágrafo 2, listo, si lo llegan a aprobar. Bueno, parágrafo 3, actividades recreativas. Vea que acá dice que las empresas con más de 50 trabajadores que laboren sus 42 horas a la semana tendrán derecho a 2 horas dentro de esa misma jornada, para realizar actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación. ¿Listo? Bueno, mire lo que me encontré aquí también con las personas que tienen personas a cargo, ¿sí? Por ejemplo, acá lo que pueden acordar el trabajador con el empleador es acordar jornadas flexibles de trabajo, con la modalidad de trabajo flexible, para atender a hijos menores de edad, personas en condición de discapacidad, enfermedades graves o adultos mayores, ¿sí? Eso dice en el parágrafo 4. Eso lo tienen que demostrar, ¿no? Acá dice pues que eso debe ser demostrable, que usted tiene que llevar pruebas,
que usted realmente está siendo responsable del cuidado de ese familiar. Por ejemplo, en esos casos que vive un hijo con una adulta mayor, con un adulto mayor, y vela por la seguridad y por la protección de ese adulto. Eso lo dice ahí en la reforma laboral. Bueno, ¿qué más dice acá? Modifíquese, esto también es un cambio, deberán llevar un registro diario de las horas extras. Entonces, como vuelven las horas extras, acá en el artículo 18, dice que debe haber un registro por parte del empleado diario con la precisión de sus horas extras de los trabajadores. Esto se veía antes en las empresas, se llevaba como un cuadro, un control de las horas extras que llevaban los trabajadores. Límite de trabajo suplementario. Esto del límite, el trabajo suplementario son las horas extras. Entonces, en ningún caso las horas extras de trabajo, diurnas o nocturnas, podrán exceder las 2 horas diarias o las 12 horas semanales. ¿Por qué? Porque es que también se ve mucho que los trabajadores llegan a acuerdos. No, yo quiero hacer horas extras, quiero hacer otras. Vea, acá lo dice en el artículo 22 que no se pueden exceder 2 horas diarias ni tampoco las 12 horas semanales. Bueno, el trabajo dominical. Vean, el artículo 179 del borrador de la reforma habla que ese recargo es del 100%. En la actualidad es del 75%. Esto también es un cambio. Favorece como tal a los ingresos de los trabajadores y más cuando tienen que trabajar un día domingo. Entonces es el del 100%. Ahora sí, veamos, vea en el título del contrato de aprendizaje, ¿sí? En el título 5. Entonces, contrato de aprendizaje, labor especial y es a término fijo. Entonces, ¿qué dice el contrato de aprendizaje? Vea aquí como lo más importante, espérate que yo les tengo acá, y es que durante toda la vigencia de la relación la persona recibirá de la empresa una remuneración que en ningún caso sea inferior al salario mínimo legal vigente. Entonces, estas personas que ingresan a una empresa por medio de un contrato de aprendizaje van a ganar el salario mínimo, como mínimo, van a ganar el salario mínimo. Esto es muy importante porque actualmente no están ganando el salario mínimo, ¿sí? Bueno, ¿qué más dice aquí? Aquí habla pues de la determinación de las cuotas, es decir, de cuántas personas con contrato de aprendizaje debe tener un empleador por la cantidad de trabajadores. ¿Qué más dice aquí en la reforma? Las plataformas digitales de trabajo. Ojo que en este título lo que menciona son todas las plataformas, sitios web, aplicaciones. Más abajo vamos a hablar de las plataformas que se utilizan para mensajería, ¿sí? Ojo, estas son las plataformas digitales de trabajo. ¿Qué quiere decir? Basada en la ubicación, espérate, verá, trabajos. Realmente, acá lo que dice es que explican lo que es. Entonces, yo se los explico. Son sitios web, aplicaciones que tengan trabajadores para trabajar para esa aplicación. Entonces, mire, ¿qué dice acá? Esas empresas deben verificar que dichas personas trabajadoras que estén afiliadas a Seguridad Social, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un sitio web en donde recaudo manicuristas o personas y ellas van y prestan un servicio y yo gano un porcentaje por el servicio que ellas prestaron. Esa persona que administra el sitio web, que es la representante legal o el empleador, tendrá que verificar que dichas manicuristas, en el ejemplo que estoy dando, estén afiliadas a Seguridad Social, ¿sí? Y así con todos los sitios web y aplicaciones, es decir, el desarrollador, todas las personas que impliquen en la razón social, en la actividad económica de esa plataforma, ¿sí? Tendrán que verificar que dichas personas estén afiliadas a Seguridad Social. Esto es muy importante para las personas que hacen asesorías de sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo a este tipo de empresas de plataformas. ¿Qué pasa? De lo contrario, deberán asumir directamente el pago al 100% de esos aportes, como si fueran los empleadores directos. Ojo, porque esto lo dice la reforma en el artículo 27, ¿sí? Deben verificar la seguridad social de las personas que trabajan con ustedes.
Esto en cierta forma, digamos, Uber tiene que verificar, bueno, no quiero mencionar acá plataformas, pero la idea es que ustedes sepan qué es lo que dice acerca de las plataformas. Bueno, acá dice algo de las garantías. Esto me parece también en cierta forma bueno para la población laboral. ¿Por qué? Porque resulta que estas plataformas digitales a veces sacan, bueno, ¿qué es lo que dice acá? Garantías para el trabajo en las plataformas digitales. Entonces resulta que estas plataformas digitales tienen unos sistemas automatizados de supervisión, ¿sí? Eso se lo deben informar al trabajador que están siendo supervisados. Por ejemplo, si usted envía envía a una persona del punto A al punto B y sistemáticamente lo están supervisando por dónde va, por dónde caminó, esto tiene que estar aprobado como tal, concertado con el trabajador. Y también debe tener en cuenta que si se han dado cuenta de los términos y condiciones, donde dan unos términos y unas condiciones para que usted pueda ejercer esa labor, también tiene que estar acá escrita y debe estar metida dentro del sistema de seguridad y salud del trabajo. Entonces, eso es como lo que se habla de las plataformas digitales. Fíjese que como en resumen, todo da a que la empresa sí se haga cargo de las personas que tiene para el funcionamiento de su actividad económica y que prácticamente se conviertan en trabajadores de verdad de ellos, ¿sí? Bueno, aquí vamos con esto, que ahora sí viene para las plataformas de reparto, entrega a domicilio, entonces la afiliación y cotización a seguridad social. Por eso es que este tema nos compete absolutamente a todos. Si usted es persona de seguridad y salud del trabajo, está asesorando a una plataforma digital que entrega domicilios, mire, ya la plataforma tiene que velar a la afiliación y cotización a seguridad social de estas personas trabajadoras. Será en calidad de dependientes de la modalidad de contrato de tiempo parcial. ¿Sí ve? Esto lo dice en el parágrafo 1 del artículo 103. ¿Sí? También debe informar a sus trabajadores y la planilla integrada de liquidación, esto es la planilla, la pila, el mes, número de horas laboradas, incluyendo el tiempo en que estuvieron conectados a disposición de la plataforma, de forma tal que éste pueda calcular en función de días laborados y estos a su vez en el equivalente a semanas de cotización conforme a la respectiva. ¿Qué sucede con eso? Usted se puede aplicar, se puede poner en la aplicación que usted está disponible, pero no le llega ningún servicio. Entonces acá lo que dice es que el tiempo también ese tiempo en que no lo han llamado para ningún servicio también entra para los tiempos de cotización, ¿sí? Eso es importante, eso lo dice acá en este parágrafo del artículo 103. Bueno, ya aquí viene algo para el sector agropecuario. El sector agropecuario. Bueno, me imagino que esto tendrá, bueno, depende también si lo llegan a aprobar. ¿Qué es lo que habla del sector agropecuario? Realmente aquí arman una figura. Bueno, ojo con esto para no confundirse. Este del sector agropecuario aplica para las personas que son dueñas de una finca pequeña, ¿sí? Pero no aplica para las empresas que ya son constituidas, que su actividad económica es del sector agrícola de grandes proporciones, ¿sí? Usted ya tiene una fábrica en donde usted cultiva y procesa, en donde usted cultiva y comercializa, no le aplicaría. Le aplica es para las personas que tienen una finca y tienen unos trabajadores campesinos, para hablarlo en el término que es, ¿sí? Aplicaría para eso. ¿Qué es lo que aplica? Resulta que si usted como finquero, como una persona de finca, dueño de la finca, tiene unas personas que le trabajan ahí diario y esta vinculación laboral se mantiene de forma permanente, esto dice en el parágrafo 4, por más de 27 semanas, hagan el cálculo cuántos son 27 semanas, son aproximadamente 6 meses, se contemplará como un contrato laboral, ¿sí? Así no lo tenga escrito, así no esté escrito, pero si la persona trabajadora demuestra que ya lleva más de 6 meses, más de 27 semanas trabajando en esa misma finca, ya hay una vinculación laboral, así no está escrito el contrato de trabajo. Listo, entonces, ¿qué sucede? Listo, yo ya tengo identificado si hay unas personas que llevan más de 6 meses trabajando acá de forma continua.
Entonces, a estas personas, venga que les voy a mostrar acá algo, donde está aquí lo del pago, es este, vean. Se le debe generar un pago de jornal diario agropecuario que no debe ser inferior al salario mínimo, ¿sí? Y también hay que adicionarle un 30% sobre ese salario mínimo y un 4% de subsidio familiar. Este 30% es de seguridad social y un 4% por concepto de subsidio familiar. ¿Qué quiere decir? Que usted como finquero acuerda con el trabajador los días de pago. Puede ser semanal, pueden ser diarios, pueden ser mensual, ¿sí? Porque así se vive en la vida real el sector agropecuario en nuestro país. Pero ese pago que usted le va a hacer en esos tiempos que usted determine, no importa cuáles, le tiene que pagar el salario mínimo diario legal vigente pactado en la más, acá dice, más el factor prestacional que no podrá ser inferior al 30%. ¿De qué? De ese salario mínimo, ¿sí? Y además deberán adicionar el 4% por concepto de subsidio familiar, que será pagado directamente al trabajador. Entonces, si yo soy campesino, acordé con el dueño de la finca que me va a pagar el mínimo, pero él adicional a eso me tiene que pagar un 30% y un 4%, o sea, un 34% más de ese salario mínimo para yo asumir mis prestaciones y mi subsidio, y no lo está haciendo, se puede materializar una demanda por parte de ese campesino al finquero, ¿sí? Hablándolo así en ejemplos claros. ¿Listo? A eso se le llama jornada agropecuario, según lo que dice acá en la reforma laboral. Bueno, espero haber sido claro con el tema de ese vínculo contractual, que así no lo haya escrito, Bueno, ahora resulta que en el sector agrícola existen unas actividades ocasionales. Acá dice que la persona puede volver otra vez a contratar a las personas que había contratado en la cosecha anterior. Esto lo dice en el parágrafo 5. ¿Sí? Las personas trabajadoras agropecuarias que laboran en actividades estacionales o de temporada, cíclicas o periódicas tendrán derecho permanente para volver a ser contratadas en la siguiente temporada o estación. ¿Listo? Bueno, yo aquí hice estos dos recuadritos porque realmente dicen lo mismo. ¿Sí? Me imagino que cuando ya verifiquen allá en el Congreso, dice jornal agropecuario, que mencionan el tema del jornal agropecuario. Estos dos parágrafos, mire, el trabajador no podrá acordar con el empleador el pago, el trabajador podrá acordar con la persona empleadora, dicen específicamente casi que lo mismo. Yo por eso lo recuadré, lo hice en ese recuadrito, en el cuadrito rojo. Y acá dice que las personas, ese jornal agropecuario que mencionan acá, debe incluir lo que yo les estaba mencionando, el diario ordinario compensará el valor de la totalidad de las prestaciones sociales y beneficios legales que tenga derecho el trabajador agropecuario, tales como primas, auxilios y subsidios, ¿sí ve? O sea, usted acuerda un valor con el campesino, ¿sí? Pero dentro de ese valor debe estar involucrada la seguridad social, ¿sí? Ese valor no tiene que ser inferior al mínimo. Bueno, listo. Acá dice lo del jornal, esto ya se los comenté. El jornal agropecuario lo toman como, bueno, ¿y qué tipo de contrato tengo yo? Si yo no he firmado nada con el finquero nunca me ha firmado nada. Él pasa como un contrato verbal de tiempo parcial, vea, el jornal agropecuario. Bueno, garantías de vivienda, acá dice que si en dado caso el campesino tiene que vivir en la finca, todos los arreglos locativos, todos van por cuenta del dueño de la finca, pero acá dice, bueno, esto es algo y debe haber un botiquín de primeros auxilios para atender a las emergencias. ¿Yo por qué subrayé eso? Porque sí puede pasar que si el campesino está trabajando, bueno, la persona está trabajando y tiene una cortada con un machete o algo así, ya la reforma laboral exige que usted debe tener un botiquín de primeros auxilios, o sea, no tiene que esperarse 2 horas para que llegue al hospital más cercano. Bueno, automatización y descarbonización de puestos de trabajo. Esto de descarbonización es todo lo que tiene que ver con el sector minero, ¿sí? Acá realmente lo que dice es que si la empresa tiene un proceso de automatización en reemplazar sus trabajadores humanos por máquinas, él debe tener una estrategia de
de reconvertir esa labor. O sea, no los puede despedir de un momento a otro. Él tiene que durante 6 meses anteriores ir como haciendo una reconversión de esa labor que está haciendo el trabajador. Listo, eso es lo que habla aquí de la automatización y descarbonización. Cuando hablamos de descarbonización es todo lo que tiene que ver con explotación minera de carbón o petróleo. Lo mismo, si hay una transición en que usted ya no va a poder seguir explotando, debe haber como una transición para usted poder despedir a esos trabajadores. Eso lo menciona aquí la reforma laboral. Acá dice algo importante: migrantes, las personas que emplean migrantes, especialmente de nuestro país vecino o de cualquier. Vea lo que dice acá: las personas trabajadoras extranjeras sin consideración a su nacionalidad o situación migratoria, ¿sí?, en el país gozarán de las mismas garantías laborales concedidas a los nacionales, ¿sí? Por eso lo subrayé, ¿sí? Es decir que una persona tiene las mismas sin importar su situación migratoria o su nacionalidad. Bueno, eso lo dice acá, migrantes y deportistas. Bueno, ¿qué habla de los deportistas? Esos deportistas profesionales que de pronto trabajaban en un club, en un club deportivo profesional, o pertenecen a una liga departamental o a una liga profesional que simplemente no les daban ni siquiera sueldo, ¿sí? Deben, o sea, ese club les debe hacer un contrato de trabajo, y acá dice, con plena cobertura de seguridad social. Eso también me parece muy importante. Lo contemplan aquí en la reforma laboral de este año. Bueno, este es un resumen. Aquí yo les quiero mencionar que realmente en esta reforma laboral también le dan, en esta continuación de la reforma laboral, le dan mucho fortalecimiento al tema sindical, ¿sí?, y al tema de huelgas. No sé, ¿sí?, pero para que ustedes sepan, porque el propósito de este video es poderles mostrar de una forma en resumen de lo que dice la reforma laboral, ¿sí? Entonces mencionan mucho, le dan mucho fortalecimiento a los derechos sindicales, ¿sí?, y a los derechos a la huelga. ¿Listo? Si les ha gustado el contenido de este video, los invito a suscribirse al canal, darle like, compartir esta información y escriban en la caja de comentarios qué es lo que más les ha gustado de esta reforma laboral, si la llegan a aprobar. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.